Estaban solos en la habitación, y lo que pasó entre el CEO y la limpiadora virgen te hará temblar. ¿Qué crees que hizo él cuando descubrió la verdad? Déjalo en los comentarios y suscríbete para no perder esta historia. La Ciudad de México dormía bajo un manto de luces que parpadeaban como estrellas terrestres. En el piso 25 del imponente edificio de Grupo Empresarial Mendoza, Esperanza Morales empujaba su carrito de limpieza por los pasillos alfombrados, sus pasos amortiguados por la gruesa moqueta que jamás habría podido permitirse en su hogar. Eran las 11:30 de la noche, y el silencio era su único compañero. Esperanza prefería estos momentos de soledad, cuando podía limpiar sin la mirada condescendiente de los ejecutivos que durante el día la trataban como si fuera invisible. Con sus 24 años, había aprendido a encontrar dignidad en cada superficie que pulía, en cada escritorio que ordenaba. Su uniforme azul marino, aunque simple, estaba impecable. Esperanza siempre se aseguraba de lucir presentable, por respeto a sí misma y al trabajo que realizaba. Sus manos, pequeñas pero fuertes, trabajaban con movimientos precisos mientras limpiaba los cristales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad que nunca descansaba. «Dios mío, ayúdame a ser fuerte», murmuró mientras observaba las luces lejanas. Su madre, doña Carmen, necesitaba medicamentos para su diabetes y su hermano menor, Miguel, tenía que continuar sus estudios. El salario de Esperanza era lo único que mantenía a flote a su familia en la colonia Doctores. El sonido del elevador la sobresaltó. Esperanza frunció el ceño. A esa hora, el edificio debería estar completamente vacío. Rápidamente guardó sus productos de limpieza y se dirigió hacia el área de recepción, esperando que fuera solo el guardia de seguridad haciendo su ronda. Pero cuando las puertas del elevador se abrieron, su corazón se detuvo. Alejandro Mendoza emergió del ascensor. Su traje gris perfectamente cortado contrastando con su expresión de agotamiento. Sus ojos oscuros, que durante el día irradiaban autoridad, ahora mostraban una fatiga profunda. A sus 32 años, había heredado no solo el imperio empresarial de su padre, sino también el peso de las expectativas que lo aplastaban día y noche. Esperanza se quedó paralizada junto a su carrito, sintiendo como si hubiera sido sorprendida en un lugar prohibido. Alejandro, absorto en sus pensamientos, no la notó inicialmente. Se dirigió hacia su oficina, aflojándose la corbata con gestos mecánicos. «¿Disculpe?» La voz de Esperanza salió apenas como un susurro. Alejandro se giró bruscamente, sorprendido. Sus ojos se encontraron con los de ella, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Esperanza sintió un calor extraño subir por sus mejillas, mientras que Alejandro parecía estudiar su rostro con una intensidad que la ponía nerviosa. «¿Qué hace aquí a esta hora?», preguntó él, su voz más curiosa que molesta. «Yo trabajo en el turno nocturno, señor Mendoza», respondió Esperanza, bajando la mirada. «No sabía que usted estaría aquí». «¿Puedo regresar más tarde?» «No, no es necesario». Alejandro se pasó una mano por el cabello. «Continúe con su trabajo. Yo estaré en mi oficina». Esperanza asintió y regresó a sus labores, pero podía sentir la presencia de Alejandro como un campo magnético. A través de los cristales de su oficina, podía ver su silueta inclinada sobre el escritorio, rodeado de documentos y con el resplandor azul de la computadora iluminando su rostro. Una hora después, cuando Esperanza terminó de limpiar la sala de juntas, notó que Alejandro seguía en su oficina. La curiosidad venció a la prudencia y se acercó silenciosamente. Lo vio con la cabeza entre las manos, una postura que contrastaba completamente con la imagen poderosa que proyectaba durante el día. Sin pensarlo, Esperanza tocó suavemente la puerta de vidrio. Alejandro levantó la vista, sorprendido por la interrupción. A través del vidrio, vio a Esperanza de pie en el umbral, con una expresión mezcla de preocupación y timidez. Durante un momento, se quedó observándola, notando por primera vez los detalles que el día a día corporativo le había impedido ver. Sus ojos expresivos, la forma delicada en que sostenía sus manos, la sinceridad que irradiaba. «¿Sí?», preguntó haciendo un gesto para que entrara. Esperanza dudó un momento antes de dar un paso hacia adelante. «Disculpe, señor Mendoza. No es de mi incumbencia, pero ¿está usted bien?». La pregunta tomó a Alejandro completamente desprevenido.
¿Cuándo había sido la última vez que alguien le preguntara genuinamente por su bienestar? No por cortesía empresarial o interés económico, sino por verdadera preocupación humana. Alejandro vaciló estudiando el rostro de Esperanza. ¿Cómo se llama usted? Esperanza Morales, señor. Esperanza, repitió él, como si estuviera probando el nombre. Un nombre bonito. Y apropiado, diría yo. Esperanza sintió que sus mejillas se enrojecían. Mi abuela decía que los nombres marcan el destino de las personas. ¿Y usted cree eso? A veces, respondió ella con honestidad, pero creo más en que nosotros creamos nuestro propio destino con nuestras acciones. Alejandro sonrió por primera vez en semanas. Una filosofía interesante viniendo de alguien tan joven. Tengo 24 años, señor, y he aprendido que la vida no espera a que estemos listos para enseñarnos sus lecciones. El silencio que siguió no fue incómodo, sino reflexivo. Alejandro se recostó en su silla, observando a esta mujer que, sin saberlo, había logrado en 5 minutos lo que ningún consejero empresarial había conseguido en meses: hacerlo sentir humano. ¿Puedo preguntarle algo, Esperanza? Por supuesto, señor. ¿Por qué trabaja de noche? Esperanza bajó la mirada. Porque durante el día cuido a mi madre, que está enferma, y mi hermano menor estudia preparatoria. Alguien tiene que mantener a la familia. ¿Y su padre? Murió cuando yo tenía 18 años. Un accidente en la construcción. Alejandro sintió una punzada de respeto hacia esta mujer que, a pesar de las adversidades, mantenía la dignidad y trabajaba incansablemente por su familia. Su propia vida, llena de privilegios pero vacía de propósito real, se sintió repentinamente pequeña en comparación. «Lo siento», murmuró él. «No se preocupe, señor. Dios nunca nos da más de lo que podemos soportar». ¿Realmente cree eso? Esperanza lo miró directamente a los ojos. Tengo que creerlo, si no, ¿qué sentido tendría seguir adelante? La conversación fue interrumpida por el sonido del teléfono de Alejandro. Al ver el nombre en la pantalla, su expresión cambió inmediatamente. «Disculpe, tengo que contestar», dijo, y Esperanza asintió dirigiéndose hacia la puerta. «¿Esperanza?», la llamó antes de que saliera. «Sí, señor. Gracias por preguntar. Hace mucho tiempo que nadie lo hacía». Esperanza le dedicó una sonrisa tímida antes de cerrar la puerta tras ella. Alejandro la observó alejarse, sintiendo algo que no había experimentado en años: curiosidad genuina por conocer mejor a otra persona. Mientras contestaba la llamada de su madre, preguntándole por qué no había asistido a la cena familiar, Alejandro no pudo evitar pensar en las palabras de Esperanza. Tal vez los nombres sí marcaban el destino. Tal vez él necesitaba un poco de esperanza en su vida. 3 días después, Esperanza llegó a su turno con el corazón acelerado. No había podido quitarse de la mente la conversación con Alejandro Mendoza. Durante el día, mientras preparaba las tortillas para el desayuno de su familia y ayudaba a su madre con los medicamentos, sus pensamientos regresaban una y otra vez a esos ojos cansados y a la vulnerabilidad que había visto en ellos. «¿Estás bien, mija?», le preguntó doña Carmen desde su silla en la pequeña sala de su casa en la colonia Doctores. «Te veo distraída». «Estoy bien, mamá», respondió Esperanza, ajustando las almohadas detrás de la espalda de su madre. Solo pensando en el trabajo. Miguel, su hermano de 17 años, levantó la vista de sus libros de matemáticas. «No estarás teniendo problemas en el trabajo, ¿verdad? Porque yo puedo dejar la escuela y...» «Ni se te ocurra», Esperanza lo interrumpió firmemente. «Tú vas a terminar la preparatoria y vas a ir a la universidad. Papá siempre lo soñó. Pero Esperanza, veo lo cansada que llegas cada mañana. No es justo que tú cargues con todo». Esperanza se acercó a su hermano y le acarició el cabello. «Cada sacrificio vale la pena si significa que tendrás un futuro mejor. Además, mi trabajo está bien, es honesto y me permite estar aquí durante el día». Esa noche, mientras se cambiaba el uniforme en el pequeño baño de empleados del edificio Mendoza, Esperanza se miró en el espejo. Se había aplicado un poco más de cuidado en su arreglo personal, aunque no quería admitir por qué. Su cabello castaño estaba perfectamente recogido y había usado el lápiz labial que guardaba para ocasiones especiales. «Esperanza Morales, ¿qué estás haciendo?», se preguntó a sí misma en voz baja. El piso 25 estaba en silencio cuando llegó, pero esta vez no se sorprendió al ver luz en la oficina de Alejandro.
Se había convertido en una rutina. Él trabajaba hasta altas horas y ella limpiaba a su alrededor, manteniendo una distancia respetuosa pero consciente de su presencia. Alrededor de la medianoche, mientras Esperanza limpiaba la sala de conferencias, Alejandro salió de su oficina. Se había quitado el saco y aflojado la corbata y llevaba una taza de café en la mano. ¿Café a esta hora?, preguntó Esperanza con una sonrisa tímida. «Es mi tercer error del día», respondió él devolviéndole la sonrisa. «Pero si no tomo café, no funciono». Mi abuela preparaba té de manzanilla para ayudar a dormir. Decía que el cuerpo necesita descanso para que el alma pueda soñar. Su abuela parece haber sido una mujer muy sabia. Lo era. Esperanza continuó limpiando la mesa de conferencias. Murió cuando yo tenía 15 años, pero sus consejos aún me guían. Alejandro se acercó a la ventana panorámica, observando la ciudad nocturna. ¿Puedo preguntarle algo personal? Claro. ¿Nunca ha pensado en estudiar? Tiene una forma de expresarse que indica inteligencia y potencial. Esperanza se detuvo, un nudo formándose en su garganta. Cuando papá murió yo estaba en mi último año de preparatoria. Tuve que decidir entre terminar mis estudios o trabajar para mantener a mi familia. No fue una decisión difícil. ¿Y no se arrepiente? A veces, admitió ella con honestidad. Soñaba con estudiar administración de empresas. Quería demostrar que una mujer de mi colonia también podía dirigir una empresa. Alejandro se giró hacia ella, impresionado. ¿Administración de empresas? Ya sé que suena ridículo viniendo de una empleada de limpieza. No suena ridículo en absoluto, la interrumpió él. De hecho, suena admirable. Sus ojos se encontraron y Esperanza sintió esa extraña electricidad que la había perturbado días atrás. Alejandro parecía estar luchando con sus propios pensamientos. «¿Sabe qué es lo más irónico?», continuó él. «Yo heredé este imperio empresarial, pero nunca tuve la oportunidad de elegir realmente qué quería hacer con mi vida. Usted tuvo que renunciar a sus sueños por necesidad, y yo nunca pude perseguir los míos por obligación. ¿Cuáles eran sus sueños?». Alejandro sonrió con tristeza. «Ser arquitecto. Diseñar casas donde las familias pudieran ser felices. Irónicamente, terminé dirigiendo una empresa que construye edificios comerciales sin alma». El silencio que siguió fue cargado de comprensión mutua. Dos personas de mundos completamente diferentes, pero unidas por sueños interrumpidos y responsabilidades que habían asumido sin elegir. La rutina nocturna se había convertido en algo que ambos esperaban secretamente. Alejandro encontraba excusas para quedarse más tarde, y Esperanza había comenzado a limpiar el piso ejecutivo al final de su turno, cuando sabía que él estaría allí. Sus conversaciones se habían vuelto más profundas, más personales. Alejandro había aprendido sobre la diabetes de doña Carmen, sobre los sueños universitarios de Miguel, sobre la pequeña casa que Esperanza había heredado de su abuela y que mantenía como un santuario de recuerdos. Esperanza, por su parte, había descubierto que detrás del poderoso CEO había un hombre presionado por expectativas familiares, por un padre que había construido el imperio esperando que su hijo lo continuara sin cuestionamientos, por una madre que organizaba su vida social incluyendo las mujeres apropiadas con las que debería casarse. «¿Nunca ha estado enamorado?», le preguntó Esperanza una noche mientras organizaba los documentos que él había dejado esparcidos por el escritorio. La pregunta lo tomó por sorpresa. «He tenido relaciones», respondió cuidadosamente. «Pero amor real, no. Las mujeres en mi círculo social buscan estatus, dinero, conexiones. Nunca he sentido que alguien me viera realmente a mí, no a mi apellido o mi cuenta bancaria. Eso debe ser muy solitario». «Lo es», admitió él. «¿Y usted? ¿Ha estado enamorada?». Esperanza se sonrojó. «Una vez, en la preparatoria. Pero cuando papá murió, él no pudo manejar la situación. Dijo que yo había cambiado, que ya no era la misma chica despreocupada de antes. Era un idiota», murmuró Alejandro con más vehemencia de la que pretendía. «Tal vez», sonrió Esperanza tristemente, «pero también me enseñó que el amor verdadero debe ser capaz de soportar las tormentas, no solo disfrutar los días soleados». Alejandro se acercó a ella, y por primera vez, Esperanza no retrocedió. Podía oler su colonia sutil,
Podía ver las pequeñas líneas de cansancio alrededor de sus ojos. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. «Esperanza», murmuró él. «¿Puedo confiarle algo?» «Por supuesto. Estas conversaciones nocturnas se han convertido en lo único que espero cada día. Por primera vez en años, siento que alguien me escucha realmente». El corazón de Esperanza se aceleró. «Para mí también significan mucho, señor Mendoza». «Alejandro», la corrigió suavemente. «Cuando estamos solos, soy solo Alejandro». «Alejandro», repitió ella, y el nombre sonó diferente en sus labios, más íntimo, más personal. El momento fue interrumpido por el sonido del teléfono. Alejandro maldijo en voz baja al ver el nombre en la pantalla. «Papá». «Alejandro, ¿dónde estás? Tu madre y yo te esperamos para cenar». «Papá, son las 2 de la mañana». «¿2 de la mañana? ¿Qué estás haciendo en la oficina a estas horas? ¿Con quién estás?» Alejandro miró a Esperanza, quien había retrocedido instintivamente. «Estoy solo, papá, revisando los contratos para la reunión de mañana». «Mejor será que sea solo trabajo, hijo. Recuerda que tienes una reputación que mantener, y no olvides que este fin de semana cenamos con los Herrera. Su hija Isabela preguntó por ti». Cuando terminó la llamada, la magia del momento se había roto. La realidad de sus mundos diferentes se impuso entre ellos como un muro invisible. «Debería irme», murmuró Esperanza, recogiendo rápidamente sus implementos de limpieza. «Esperanza, espere». «No, está bien, entiendo». Ella lo miró con una sonrisa triste. «Usted tiene su mundo y yo tengo el mío. No debería olvidarlo». Mientras la veía alejarse, Alejandro sintió algo que nunca había experimentado, el miedo de perder algo verdaderamente valioso. Pero también sabía que Esperanza tenía razón. Sus mundos eran incompatibles, y permitir que sus sentimientos crecieran solo traería dolor para ambos. Sin embargo, mientras regresaba a su oficina, no pudo evitar pensar que tal vez algunos muros estaban hechos para ser derribados. Los siguientes días fueron una tortura silenciosa para ambos. Alejandro llegaba más tarde a la oficina, cuando sabía que Esperanza ya habría terminado su turno. Esperanza, por su parte, había cambiado su rutina de limpieza, evitando el piso ejecutivo hasta estar segura de que él se habría marchado, pero las miradas furtivas eran inevitables. Cuando Alejandro salía de las reuniones, sus ojos buscaban instintivamente a Esperanza entre el personal de limpieza, que trabajaba en los pisos inferiores durante el día. Ella, al sentir su presencia, bajaba la mirada y se concentraba en su trabajo con una dedicación que no pasaba desapercibida para sus compañeras. «¿Qué te pasa, Esperanza?», le preguntó Rosa, una mujer de 50 años que llevaba trabajando en el edificio desde hacía una década. «Desde hace días andas como fantasma». «No me pasa nada, Rosa», respondió Esperanza mientras limpiaba los cristales del piso 12 con movimientos mecánicos. «Mira, mija, llevo muchos años trabajando aquí. He visto a muchas muchachas como tú confundirse con estos ejecutivos. Ellos viven en un mundo diferente al nuestro». Esperanza se detuvo, sorprendida por la perspicacia de su compañera. «¿De qué hablas?» «Del jefe», Rosa bajó la voz. «Lo he visto mirarte. Y tú actúas diferente cuando él está cerca». «Rosa, estás imaginando cosas». «Puede ser», la mujer mayor se encogió de hombros, «pero si no las estoy imaginando, ten cuidado. Los hombres como él no se casan con mujeres como nosotras. Juegan, se divierten, pero al final se casan con mujeres de su clase». Las palabras de Rosa resonaron en la mente de Esperanza durante todo el día. Esa noche, mientras ayudaba a Miguel con su tarea de matemáticas, su hermano notó su distracción. «¿Estás bien, hermana?» «Sí, solo cansada». «¿Segura? Porque desde hace días llegas muy pensativa del trabajo». Esperanza miró a su hermano menor, tan inteligente y perceptivo. «Miguel, ¿tú crees que las personas de diferentes clases sociales pueden ser amigas? ¿Amigas o algo más?», preguntó él con una sonrisa pícara. «Miguel, está bien», rió él. «Creo que las personas son personas, sin importar cuánto dinero tengan, pero la sociedad es diferente. Siempre juzga». Esa noche, Esperanza llegó a su turno con una resolución firme. Mantendría su distancia, haría su trabajo y se iría. No podía permitir que sus sentimientos pusieran en peligro el empleo que su familia necesitaba.
Pero cuando llegó al piso 25, encontró algo inesperado en su carrito de limpieza. Un libro. Fundamentos de Administración de Empresas estaba envuelto en papel simple, acompañado de una nota escrita a mano con una caligrafía elegante. Esperanza. Los sueños postergados no son sueños perdidos. Espero que esto pueda ayudarla a retomar el suyo cuando esté lista. A.M. Esperanza sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. El gesto era tan considerado, tan personal, que se sintió abrumada. Pero también sabía que aceptar el regalo solo complicaría más las cosas. Con el libro en las manos, caminó hacia la oficina de Alejandro. Las luces estaban encendidas y lo vio trabajando intensamente, como si tratara de ahogarse en documentos para evitar pensar en otra cosa. Tocó suavemente la puerta. Alejandro levantó la vista y sus ojos se iluminaron al verla, pero inmediatamente se ensombrecieron al notar la expresión en su rostro. ¿Puedo pasar? Por supuesto. Esperanza entró y colocó el libro sobre su escritorio. No puedo aceptar esto. ¿Por qué no? Porque ella luchó por encontrar las palabras correctas. Porque no está bien. Usted es mi jefe y yo soy su empleada. Esto cruza una línea que no deberíamos haber cruzado. Alejandro se levantó rodeando el escritorio para acercarse a ella. ¿Y si no fuera su jefe? ¿Y si fuéramos solo dos personas que se han encontrado en este lugar extraño de la vida? Pero sí es mi jefe, respondió Esperanza con firmeza, aunque su voz temblaba. Y yo soy una empleada de limpieza. Tengo una familia que depende de mí, y no puedo arriesgar este trabajo por lo que sea que esté pasando entre nosotros. ¿Y qué es lo que está pasando entre nosotros, Esperanza? La pregunta colgó en el aire como un desafío. Esperanza lo miró a los ojos, viendo en ellos el mismo conflicto que ella sentía. Algo que no puede ser, murmuró finalmente. El sábado por la noche, Alejandro se encontraba en el elegante restaurante del Hotel Four Seasons, vestido con un traje hecho a medida, sentado frente a Isabela Herrera, una joven de 26 años, hija de uno de los socios comerciales más importantes de su padre. Isabela era todo lo que se esperaba de una mujer de su clase social, educada en el extranjero, con un posgrado en Europa, hermosa de manera clásica y con conversación apropiada para cualquier evento social. Sin embargo, mientras ella hablaba sobre su reciente viaje a París, Alejandro no podía evitar comparar su voz refinada con la calidez genuina de la voz de Esperanza. ¿Estás escuchándome, Alejandro?, preguntó Isabela con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Disculpa, Isabela. Ha sido una semana muy intensa en el trabajo. Por eso necesitas una esposa que te ayude a relajarte, intervino su madre, Elena Mendoza, desde el otro lado de la mesa. Isabela sería perfecta para ti. Sabe cómo manejar la vida social. Conoce a las personas correctas. Mamá, por favor, murmuró Alejandro, sintiendo como si fuera una mercancía en subasta. Su padre, Roberto Mendoza, se aclaró la garganta. Hijo, ya tienes 32 años. Es hora de que pienses en sentar cabeza. El negocio necesita estabilidad, y un matrimonio bien establecido sería beneficioso para todos. ¿Beneficioso para todos o beneficioso para el negocio?, preguntó Alejandro, con un tono más seco de lo que pretendía. Para ambos, respondió su padre firmemente. Isabela es una excelente opción. Hermosa, inteligente, de buena familia. Y me gustas mucho, añadió Isabela, colocando su mano sobre la de Alejandro. Creo que podríamos ser muy felices juntos. Alejandro retiró su mano sutilmente. Isabela, eres una mujer maravillosa, pero nada, lo interrumpió su madre. Solo necesitas conocerla mejor. Por eso hemos organizado que pasen más tiempo juntos. Isabela vendrá a la oficina mañana para que le muestres el funcionamiento de la empresa. ¿Qué? Será interesante ver cómo funciona el mundo empresarial desde adentro, sonrió Isabela. Y podremos almorzar juntos. Alejandro sintió que se le cerraba la garganta. La idea de Isabela en su oficina, en el mismo espacio donde había compartido momentos tan íntimos con Esperanza, le resultaba insoportable. Mientras tanto, en la pequeña casa de la colonia Doctores, Esperanza estaba sentada en la cocina con doña Carmen, quien había notado el cambio en el comportamiento de su hija. «Mija, ¿qué te está pasando? Llevas días sin comer bien y anoche te escuché llorando». Esperanza suspiró, sabiendo que no podía mentirle a su madre. «Mamá, creo que me he metido en problemas».
¿Qué clase de problemas? Problemas del corazón. Doña Carmen dejó su taza de té sobre la mesa. Cuéntame. Hay un hombre en mi trabajo. Es mi jefe. Hemos estado platicando y yo creo que me estoy enamorando de él. ¿Y él de ti? Creo que sí, admitió Esperanza. Pero mamá, él es rico, muy rico. Yo solo soy una empleada de limpieza. Su familia nunca me aceptaría. Doña Carmen estudió el rostro de su hija. ¿Es un buen hombre? Sí, mamá. Es gentil, inteligente, solitario, pero es de otro mundo. Mija, cuando conocí a tu padre, él era un obrero y yo trabajaba en una fábrica. Su familia pensaba que él podía conseguir algo mejor y la mía pensaba que yo me estaba conformando con poco, pero nos amábamos y eso era lo único que importaba. Pero esto es diferente, mamá. La diferencia entre nosotros es demasiado grande. El amor verdadero no conoce de clases sociales, Esperanza, pero sí conozco el mundo, y sé que puede ser cruel con las personas como nosotras. ¿Qué debería hacer? Doña Carmen tomó las manos de su hija. Seguir tu corazón, pero usar tu cabeza. Si él realmente te ama, tendrá que demostrar que está dispuesto a luchar por ti. Y si no está dispuesto, entonces no vale la pena tu amor. Esa noche, cuando Esperanza llegó a su turno, encontró la oficina de Alejandro vacía. Se sintió aliviada y decepcionada al mismo tiempo. Había pasado todo el día pensando en las palabras de su madre, tratando de encontrar la valentía para enfrentar sus sentimientos. Pero cuando se disponía a limpiar el escritorio de Alejandro, encontró una foto que no había visto antes. Alejandro en un restaurante elegante, sonriendo junto a una mujer hermosa y sofisticada. Al reverso alguien había escrito: Alejandro e Isabela, una pareja perfecta. Esperanza sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. La realidad la golpeó con fuerza brutal. Mientras ella había estado construyendo castillos en el aire, él ya tenía una vida planeada con alguien de su mismo mundo. Con lágrimas en los ojos, terminó su trabajo rápidamente. Era hora de enfrentar la verdad y proteger su corazón antes de que fuera demasiado tarde. El lunes por la mañana, Alejandro llegó a la oficina con un peso en el pecho que no había sentido en días. La cena del sábado había sido una tortura, y la perspectiva de tener que fingir interés por Isabela durante toda la semana lo llenaba de ansiedad. Isabela llegó puntualmente a las 10:00 am, vestida con un elegante traje de diseñador que probablemente costaba más de lo que Esperanza ganaba en 3 meses. Su sonrisa era perfecta, su maquillaje impecable y su actitud confiada, la de alguien que nunca había dudado de su lugar en el mundo. «Buenos días, Alejandro», lo saludó con un beso en la mejilla. «Estoy muy emocionada de conocer tu mundo». «Buenos días, Isabela», respondió él, forzando una sonrisa. «Te mostraré las diferentes áreas de la empresa». Mientras recorrían las oficinas, Alejandro no pudo evitar buscar con la mirada a Esperanza. La encontró en el piso 12, limpiando las ventanas con movimientos mecánicos. Por un momento, sus ojos se encontraron, y él vio algo en su mirada que lo alarmó, una frialdad que no había estado allí antes. «¿Quién es ella?», preguntó Isabela, notando hacia dónde miraba Alejandro. «Una empleada de limpieza», respondió él, tratando de sonar casual. «Es bonita», comentó Isabela sin darle importancia, «aunque supongo que todas las empleadas domésticas tienen cierto encanto natural». La forma despectiva en que Isabela se refirió a Esperanza hizo que Alejandro sintiera una ira que tuvo que controlar. «Todas las personas que trabajan aquí son valiosas, independientemente de su puesto». «Por supuesto», sonrió Isabela. «Eres muy considerado con tus empleados, eso habla bien de ti». Durante el almuerzo en el restaurante ejecutivo del edificio, Isabela monopolizó la conversación, hablando sobre sus planes para redecorar la casa de campo de su familia y sobre el evento benéfico que organizaría si se comprometían. «Sería la boda del año», decía mientras cortaba su ensalada. «Podríamos hacerla en el club de golf, o tal vez en Cuernavaca. Mi madre conoce al organizador de eventos más exclusivo de México». «Isabela», la interrumpió Alejandro suavemente, «¿no crees que estás adelantándote un poco? Apenas nos estamos conociendo». «Pero nuestras familias se conocen desde hace años», respondió ella con confianza. «Y está claro que hacemos una buena pareja. Somos del mismo mundo, tenemos los mismos valores, las mismas expectativas». «¿Los mismos valores?», preguntó Alejandro,
pensando en las conversaciones nocturnas con Esperanza sobre familia, sacrificio y sueños. Claro, ambos entendemos la importancia de mantener cierto estatus social, de hacer las conexiones correctas, de preservar las tradiciones familiares. Alejandro se quedó callado, dándose cuenta de que Isabela tenía razón en una cosa. Efectivamente, representaba todo lo que se esperaba de él, y quizás esa era precisamente la razón por la que se sentía tan vacío. Esa noche, cuando Esperanza llegó a su turno, había tomado una decisión. Trabajaría en silencio, evitaría cualquier contacto innecesario con Alejandro y se concentraría en lo que realmente importaba, su familia. Pero cuando llegó al piso 25, encontró a Alejandro esperándola en el pasillo. «Esperanza, necesitamos hablar». «No tenemos nada de qué hablar, señor Mendoza», respondió ella formalmente, sin mirarlo a los ojos. «Señor Mendoza, ¿qué pasó con Alejandro? Fue un error de mi parte ser tan informal». Esperanza comenzó a empujar su carrito hacia las oficinas. «No se repetirá». Alejandro la siguió. «¿Qué está pasando? ¿Por qué estás actuando así?» «Estoy actuando como debería haber actuado desde el principio», respondió ella, comenzando a limpiar los escritorios con movimientos bruscos, como una empleada que conoce su lugar. «¿Tu lugar? ¿De qué estás hablando?» Esperanza se detuvo y lo miró directamente. «Vi la foto en su escritorio, la de usted con su novia. Isabela, ¿verdad?» Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo. «Esperanza, eso no es lo que parece». «¿Qué es lo que parece, señor Mendoza? Porque para mí parece que usted tiene una vida muy clara y definida, y yo he sido solo una distracción nocturna». «Eso no es cierto». «¿No?» Esperanza se acercó a él, y Alejandro pudo ver las lágrimas que luchaba por contener. «Entonces dígame, ¿qué soy para usted? ¿Qué somos?» La pregunta colgó en el aire como un desafío. Alejandro abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. ¿Qué podía decir? ¿Que se estaba enamorando de ella? ¿Que prefería sus conversaciones nocturnas a cualquier evento social? ¿Que cuando la veía, sentía que finalmente podía ser él mismo? Su silencio fue toda la respuesta que Esperanza necesitó. «Eso pensé», murmuró ella, limpiándose una lágrima que había logrado escapar. «Fue un error de mi parte pensar que esto podría ser algo más que lo que realmente es. Esperanza, por favor, déjame explicarte». «No hay nada que explicar». Ella recogió sus cosas rápidamente. «Usted tiene su mundo y yo tengo el mío. Fue tonto de mi parte olvidarlo». Mientras la veía alejarse, Alejandro sintió que se le rompía algo en el pecho. Quería gritarle que Isabela no significaba nada para él, que había sido una imposición de su familia, que lo único real en su vida eran esos momentos nocturnos con ella. Pero también sabía que Esperanza tenía razón. ¿Qué futuro podían tener juntos? ¿Qué le ofrecería a él? ¿Que renunciara a su familia por él? ¿Que se convirtiera en su secreto? Por primera vez en su vida, Alejandro Mendoza se sintió completamente derrotado. Los días siguientes fueron un infierno para ambos. Alejandro se sumergió en el trabajo con una intensidad que preocupó incluso a su padre, quien había llegado a la oficina para encontrarlo durmiendo en el sofá de su despacho. «Hijo, ¿qué te está pasando? Llevas días sin ir a casa». «Solo estoy concentrado en el trabajo, papá». «¿Esto tiene que ver con Isabela? Porque ella mencionó que has estado distante». «No todo en mi vida gira alrededor de Isabela», respondió Alejandro con más brusquedad de la habitual. «Debería», replicó su padre con firmeza. «Es una excelente mujer, de buena familia. Sería perfecta para ti, perfecta para mí o perfecta para el negocio. Para ambos». Roberto Mendoza estudió a su hijo con preocupación. «Alejandro, ¿hay algo que necesites decirme? ¿Algún problema que no conozco?» Por un momento, Alejandro estuvo tentado a contarle todo a su padre, sobre Esperanza, sobre cómo había encontrado en ella algo que nunca había experimentado, sobre cómo se sentía más él mismo en esas conversaciones nocturnas que en cualquier evento social, pero conocía a su padre. Roberto Mendoza era un hombre de negocios pragmático que había construido su imperio siguiendo reglas estrictas sobre las clases sociales y las alianzas apropiadas. Nunca entendería. «No hay ningún problema, papá». «Bien, porque hemos organizado una cena familiar para el viernes. Los Herrera vendrán y esperamos que anuncie tu compromiso con Isabela». «¿Qué?» Alejandro se levantó bruscamente. «¿Quién decidió eso?»
Tu madre y yo, junto con los padres de Isabela, ya han hablado suficiente tiempo. Es hora de formalizar la relación. ¿Y si yo no quiero comprometerme? ¿Por qué no querrías? Isabela es perfecta para ti. Tal vez porque no la amo, explotó Alejandro finalmente. Su padre lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y decepción. Alejandro, el amor es un lujo que las personas como nosotras no siempre podemos permitirnos. Tu obligación es con la familia, con la empresa, con el futuro. ¿Y mi felicidad qué? La felicidad viene del deber cumplido, del respeto ganado, de una vida bien vivida según nuestros valores. Mientras tanto, en la colonia Doctores, Esperanza había caído en una depresión que preocupaba profundamente a su familia. Había perdido el apetito, dormía mal y realizaba sus tareas diarias como un autómata. «Mija», le dijo doña Carmen una tarde, «así no puedes seguir, necesitas hablar con alguien». «Ya te dije que estoy bien, mamá». «No, no estás bien. Y creo que necesitas tomar una decisión respecto a ese hombre». «¿Qué decisión?» «Ya la tomé. Me mantendré alejada de él». «¿Y si él siente lo mismo que tú?» «No importa lo que sienta». Esperanza se sentó junto a su madre. «Mamá, él va a casarse con una mujer de su clase social. Vi la foto. Escuché a sus compañeros de trabajo hablando sobre la boda. No hay lugar para mí en su vida». «¿Y si te equivocas?» «¿Y si no me equivoco?», replicó Esperanza. «¿Y si arriesgo todo por un amor imposible y termino perdiendo el trabajo que nos mantiene a todos?» Miguel, quien había estado escuchando desde la puerta, entró a la sala. «Esperanza, ¿puedo decirte algo?» «Claro, hermanito. Papá siempre nos decía que la vida era muy corta para vivir con arrepentimientos, que era mejor intentar y fallar que nunca intentar. Es diferente, Miguel. Papá no tenía que enfrentar las diferencias sociales». «¿No?», la interrumpió doña Carmen. «Tu padre era un obrero y yo trabajaba en una fábrica. Cuando empezamos a salir, mi familia pensaba que él no tenía futuro y la suya pensaba que yo no era suficiente para él. ¿Y qué pasó? Que decidimos que nuestro amor era más importante que las opiniones de otros», sonrió doña Carmen. «No fue fácil, pero valió la pena cada obstáculo. Pero mamá, esto es diferente. Él es millonario y yo... Y tú eres una mujer trabajadora, inteligente, hermosa y con un corazón noble», la interrumpió Miguel. «Si él no puede ver eso, entonces no te merece». Esa noche, Esperanza llegó a su turno con el corazón lleno de conflictos. Había decidido que, sin importar lo que sintiera, haría su trabajo en silencio y se iría. Era la única forma de proteger su corazón y su futuro. Pero cuando llegó al piso 25, encontró algo que cambió todo. Alejandro estaba sentado en el suelo del pasillo, con la espalda contra la pared, con aspecto de no haber dormido en días. «¿Alejandro?», susurró ella, olvidando toda formalidad. «¿Qué estás haciendo aquí?». Él levantó la vista y sus ojos mostraron un alivio tan profundo que Esperanza sintió que se le encogía el corazón. «Esperándote», respondió él simplemente. «Necesito decirte algo antes de que sea demasiado tarde». Esperanza se quedó paralizada viendo a Alejandro en el suelo, con los ojos enrojecidos y el traje arrugado. Era la primera vez que lo veía vulnerable de esa manera, y algo en su interior se quebró. «Alejandro, no deberías estar aquí», murmuró ella, pero no se alejó. «Lo sé». Él se puso de pie lentamente. «Pero necesito que sepas la verdad antes de que cometa el error más grande de mi vida». «¿Qué verdad?». «Isabela no es mi novia», comenzó él, acercándose cautelosamente. «Es una imposición de mi familia. La foto que viste fue tomada en una cena que organizaron mis padres. Yo nunca elegí estar con ella». Esperanza sintió un rayo de esperanza, pero inmediatamente lo reprimió. «Eso no cambia nada, Alejandro. Sigues siendo tú y yo sigo siendo yo. ¿Y qué está mal con eso?». «Todo», explotó ella finalmente. «Todo está mal. Tú vives en una mansión y yo vivo en una casa de 2 cuartos en la colonia Doctores. Tú tienes choferes y yo tomo 3 camiones para llegar al trabajo. Tú cenas en restaurantes donde una comida cuesta lo que yo gano en una semana. Nada de eso me importa». «Pero debería importarte». Esperanza tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. «Porque el viernes por la noche vas a anunciar tu compromiso con Isabela Herrera y yo voy a estar aquí, limpiando los pisos donde ustedes caminarán como la pareja perfecta».
Alejandro se quedó helado. ¿Cómo sabes eso? Porque las empleadas de limpieza somos invisibles, Alejandro. Escuchamos conversaciones, vemos documentos, nos enteramos de cosas. Tu secretaria habló por teléfono con el organizador de eventos. Ya ordenó las flores, ya reservó el salón. Esperanza, yo no elegí eso. Pero lo vas a hacer, ¿verdad? Ella lo enfrentó con una mirada que lo atravesó. Vas a ponerte tu mejor traje, vas a sonreír para las fotos y vas a pedirle matrimonio a Isabela porque es lo que se espera de ti. El silencio de Alejandro fue su respuesta. Eso pensé. Esperanza se limpió las lágrimas. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que por un momento, por unas pocas semanas, me permití soñar que alguien como tú podría amarme de verdad. Te amo. Las palabras salieron de Alejandro como una confesión arrancada del alma. Esperanza, te amo más de lo que he amado a alguien en mi vida. Ella lo miró con una mezcla de alegría y dolor que le partió el corazón. ¿Y de qué sirve ese amor si no tienes el valor de luchar por él? No es falta de valor. Es complicado. No, Alejandro. Lo complicado es trabajar 12 horas para mantener a una familia. Lo complicado es ver a tu madre inyectarse insulina porque no hay dinero para un mejor tratamiento. Lo complicado es renunciar a tus sueños para que otros puedan cumplir los suyos. Elegir entre el amor y las conveniencias sociales, eso no es complicado. Eso es cobardía. Las palabras de Esperanza golpearon a Alejandro como bofetadas. Por primera vez en su vida alguien le estaba diciendo la verdad sin filtros, sin miedo a las consecuencias. Tienes razón, murmuró él. Soy un cobarde. No. Esperanza se acercó y le tocó el rostro suavemente. No eres un cobarde. Eres un hombre bueno atrapado en las expectativas de otros, pero tienes que decidir. ¿Vas a vivir la vida que otros esperan de ti o vas a vivir la vida que realmente quieres? Quiero vivir contigo, susurró él tomando su mano. ¿Estás dispuesto a perder todo por mí? ¿Tu familia, tu empresa, tu estatus social? Alejandro la miró a los ojos y por primera vez en semanas sintió una claridad absoluta. Sí, estoy dispuesto a perderlo todo por ti. ¿Y qué me ofreces a cambio? Porque yo no puedo darte lo que Isabela puede darte. No puedo ser la esposa perfecta para eventos sociales. No sé manejarme en tu mundo. Me ofreces algo que Isabela nunca podría darme, la interrumpió él. Me ofreces ser yo mismo. Me ofreces conversaciones reales, sentimientos verdaderos, un amor que no está condicionado por mi cuenta bancaria o mi apellido. Esperanza sintió que su resistencia se desmoronaba. Alejandro, cásate conmigo, dijo él de repente, tomando ambas manos de ella. No en una ceremonia social perfecta, no con cientos de invitados que no nos importan. Cásate conmigo porque nos amamos, porque cuando estoy contigo soy la mejor versión de mí mismo. ¿Estás loco? ¿Sabes lo que eso significaría? Significaría que finalmente tendría una razón para levantarme cada mañana que no fuera una obligación, respondió él con intensidad. Significaría que podría construir algo real, algo mío. Esperanza lo miró, viendo en sus ojos una determinación que no había visto antes. ¿Y tu familia? Mi familia tendrá que aceptar que ya no soy el niño que puede ser manipulado para hacer lo que ellos quieren. ¿Y tu empresa? Hay socios que pueden manejarla, o tal vez es hora de que haga algo diferente con mi vida. Siempre quise ser arquitecto. Alejandro, no puedes tirar tu vida por la ventana por mí. No estaría tirándola por la ventana. Él se acercó más a ella. Estaría empezando a vivirla realmente. El viernes por la noche, el salón privado del Club de Golf Chapultepec estaba lleno de la élite de la Ciudad de México. Las flores habían sido arregladas a la perfección. La champagne francesa esperaba en bandejas de plata. Isabela Herrera lucía un vestido de diseñador que había costado una fortuna. Los invitados esperaban el momento del anuncio oficial del compromiso entre Alejandro Mendoza e Isabela Herrera, una unión que consolidaría dos de las fortunas más importantes del país. ¿Dónde está Alejandro?, murmuró Roberto Mendoza a su esposa, revisando su reloj por quinta vez. Ya debería estar aquí. Llamé a su asistente y dijo que salió de la oficina temprano, respondió Elena, tratando de mantener la compostura. Seguramente está en camino. Isabela, radiante con su vestido rosa pálido y sus joyas de familia, conversaba con las amigas.
mostrando sutilmente el lugar donde pronto luciría el anillo de compromiso. «Estoy tan emocionada», le comentaba a una de sus amigas. «Alejandro y yo haremos la pareja perfecta. Ya tengo planeada la luna de miel en Europa». Mientras tanto, en una pequeña iglesia de la colonia Doctores, una escena muy diferente se desarrollaba. Esperanza estaba de pie frente al altar, vestida con el único vestido blanco que poseía, el que había usado para su graduación de preparatoria. Su madre lloraba de felicidad en la primera fila, junto a Miguel, quien no podía creer que su hermana hubiera encontrado el amor verdadero. «¿Estás segura, mija?», le había preguntado doña Carmen esa mañana. «¿Realmente está dispuesto a dejarlo todo por ti?». «Mamá, él renunció a la empresa ayer. Les dijo a sus padres que no se casaría con Isabela. Hubo una pelea terrible, y había sido terrible. Cuando Alejandro llegó a la casa familiar para comunicar su decisión, su padre había reaccionado con una furia que nunca había visto. «Estás loco», había gritado Roberto. «Vas a destruir todo lo que hemos construido por una empleada de limpieza». «No es solo una empleada de limpieza, papá, es la mujer que amo. El amor es un lujo que no puedes permitirte. Tienes responsabilidades. Mi única responsabilidad es ser feliz y hacer feliz a la persona que amo. Si te casas con esa mujer, ya no serás mi hijo», había amenazado su padre. «Entonces supongo que ya no soy tu hijo», había respondido Alejandro con una calma que sorprendió a todos. Su madre había intentado intervenir, pero Alejandro había sido firme. «Mamá, he vivido 32 años tratando de ser el hijo que ustedes querían. Es hora de que sea el hombre que realmente soy». Ahora, de pie en el altar de la pequeña iglesia, esperando a que comenzara la ceremonia, Alejandro no sentía ni una pizca de arrepentimiento. Había vendido algunas de sus acciones para comprar una casa modesta en una colonia de clase media. Había aceptado un trabajo como arquitecto junior en un despacho pequeño y había comenzado a planear una vida completamente diferente. «¿Estás nervioso?», le preguntó el padre José, el sacerdote que los casaría. «Para nada», sonrió Alejandro. «Por primera vez en mi vida estoy exactamente donde quiero estar». La música comenzó a sonar y Esperanza apareció en la entrada de la iglesia. No tenía una cola de metros ni un velo de encaje francés, pero cuando Alejandro la vio caminando hacia él, supo que nunca había visto algo más hermoso. Sus ojos se encontraron, y en esa mirada se comunicaron todas las promesas que estaban a punto de hacer, de amarse por encima de las diferencias sociales, de construir juntos una vida basada en valores reales, de enfrentar juntos cualquier obstáculo que el mundo les pusiera. «Alejandro Mendoza, aceptas a Esperanza Morales como tu esposa, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe». «Sí, acepto», respondió él sin vacilar. «Esperanza Morales, ¿aceptas a Alejandro Mendoza como tu esposo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe?» «Sí, acepto», murmuró ella, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. Mientras tanto, en el club de golf Chapultepec, los invitados comenzaban a murmurar. Isabela había comenzado a palidecer, y los padres de ambas familias intentaban encontrar explicaciones para la ausencia del novio. «Debe haber tenido una emergencia en el trabajo», decía Elena, pero su voz traicionaba su preocupación. Fue entonces cuando llegó el mensaje que cambiaría todo. Un sobre entregado por un mensajero dirigido a la familia Mendoza. Roberto abrió la carta con manos temblorosas y leyó: «Queridos papá y mamá, cuando lean esta carta, ya me habré casado con Esperanza Morales. Sé que no es lo que esperaban de mí, pero es la decisión correcta para mi vida. He encontrado en ella algo que nunca pensé que existía. Amor verdadero. No espero que lo entiendan inmediatamente, pero espero que algún día puedan conocerla y ver lo maravillosa que es. Los amo, pero ya no puedo vivir la vida que ustedes escogieron para mí. Su hijo Alejandro». El silencio en el salón fue sepulcral. Isabela se desplomó en una silla, más por la humillación pública que por el corazón roto. Los invitados comenzaron a marcharse en silencio, y los Mendoza se quedaron solos, enfrentando la realidad de que su hijo había elegido el amor por encima de las convenciones sociales. 3 meses después, Alejandro y Esperanza vivían en su nueva casa. Él trabajaba como arquitecto junior
y había comenzado a diseñar viviendas sociales, encontrando propósito en crear hogares dignos para familias trabajadoras. Esperanza había regresado a estudiar administración de empresas en las noches, apoyada incondicionalmente por su esposo. Doña Carmen vivía con ellos, y su salud había mejorado notablemente al tener acceso a mejor atención médica. Miguel había recibido una beca para estudiar ingeniería, financiada discretamente por Alejandro. ¿Te arrepientes?, le preguntó Esperanza una noche mientras cenaban en su pequeño comedor. ¿De qué? De haber dejado todo, tu familia, tu dinero, tu estatus. Alejandro tomó su mano por encima de la mesa. Esperanza, antes de conocerte tenía todo lo que se supone que hace feliz a un hombre, pero me sentía vacío. Ahora tengo menos dinero, pero más vida. Tengo menos estatus social, pero más propósito. Tengo menos de todo lo que el mundo considera importante, pero tengo más de lo único que realmente importa. Amor verdadero. Tu padre llamó hoy, murmuró Esperanza. ¿En serio? Sí, quiere conocerme. Dijo que tal vez se había equivocado. Alejandro sonrió. El amor verdadero tiene una forma de cambiar los corazones más duros. Esa noche, mientras se quedaban dormidos abrazados en su cama modesta, ambos sabían que habían hecho la elección correcta. Habían elegido el amor por encima de las conveniencias, la autenticidad por encima de las apariencias y la felicidad real por encima de la aceptación social. Y aunque su camino no sería fácil, lo recorrerían juntos, sabiendo que habían encontrado algo que muy pocas personas encuentran en la vida, un amor que trasciende todas las barreras y que se fortalece con cada obstáculo superado. El amor había triunfado, y eso era lo único que importaba.